Saludos en este nuevo año. Que Dios bendiga tu vida, bendiga este día, bendiga tu año. Que el Señor haga maravillas en tu vida este año y en la mía. Qué privilegio me ha dado el pastor Isaac para iniciar el año haciendo el primer estudio de la palabra de Dios. Lo he titulado Viviendo en Victoria. El último mensaje que el pastor Isaac compartió con nosotros hablaba de esperanza. Y yo me he hecho la pregunta, ¿cómo una persona desarrolla esperanza? Me ha quedado ese estudio en la cabeza y me ha hecho pensar en cómo desarrollamos esperanza. Y meditando en la palabra de Dios, meditando en lo que dice la Biblia, meditando en cómo Dios ha actuado, he llegado a la conclusión que Dios trabaja de una manera pero tan especial y tan sencilla que con tecnología o sin tecnología, Él se asegura de que sus hijos, los que desarrollan fe en Él, los que confían en Él, puedan tener siempre presente en su mente, en sus pensamientos, la promesa de Dios, la promesa real de Dios. Hay algo que denomino cuadros mentales. Quizá usted ha escuchado esa palabra antes, pero fíjese cómo la palabra de Dios está llena de cuadros mentales. Está llena de imágenes que aunque nosotros no estamos allí, aunque nosotros no vivimos en esos momentos, nosotros podemos tener una idea no solo de lo que aconteció, pero también de lo que ha de venir. Cuando usted lee el libro del Apocalipsis, usted se encuentra una gran sección donde se describe las cosas que van a pasar en esta tierra. Describe también la Biblia en varios pasajes el infierno, pero hay una descripción también del cielo. Y esa descripción es la que a nosotros nos interesa. Porque esa descripción pintó un cuadro mental tan fuerte en la mente de los discípulos, de los primeros cristianos, que esa gente permanecieron sin desmayar. Esa gente vivieron una vida de victoria día tras día, año tras año, porque hubo un cuadro mental que los sostuvo. Cuando usted ve películas de guerra, muchos de los soldados en esas películas tienen retratos de una esposa, tienen retrato de un familiar, algo a qué aferrarse para mantener la esperanza. Bueno, fuimos diseñados de esa forma. ¿Por qué la gente está sin esperanza en el mundo? ¿O mucha gente está sin esperanza? Justamente porque no hay un cuadro mental fuerte, algo a qué aferrarse, algo a qué tomar y para poder avanzar. Así que hablando de cuadros mentales, permítame leer un pasaje que está en la Biblia, Romanos capítulo 5, verso 1 al 4, dice así: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Hago un alto aquí. Dios ya te hizo ganador. Ya eres ganador. Dice Pablo, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido. ¿Qué es lo que entonces aguardamos? Ver la gloria de Dios. Ese día anhelado en que vamos a estar en su presencia, en que vamos a verlo a Él cara a cara, es el día esperado y anhelado por nosotros. Es el día D para nosotros, el gran día. Y esa imagen se mantuvo en la mente de los primeros cristianos
para no solo mantenerse firmes, fieles, hacer la voluntad de Dios, pero también cumplir la gran comisión. Y por eso la palabra de Dios avanzó y no se ha detenido hasta ahora, porque en la mente de aquellos hombres y mujeres estaba esa imagen. Esa imagen, ese cuadro mental fue tan poderoso, pero tan poderoso, que estuvieron dispuestos a dar su vida, a no claudicar, a no denegar su fe, sus creencias, porque la esperanza que ese cuadro pintó en ellos era superior a cualquier oferta que hubiera sobre esta tierra. Así que empiezo diciéndote que ya tú eres un vencedor, si eres un hijo o una hija de Dios. Ahora te preguntarás entonces por qué hacer el estudio, por qué el pastor va a seguir leyendo y por qué continuar en esto. Porque resulta que a veces tú piensas que no eres vencedor o vencedora, porque resulta que necesitamos ser mejorados o transformados para ser ese conquistador, esa conquistadora, ese vencedor, esa vencedora que Dios diseñó. Así que por eso es necesario continuar este estudio. Sigamos leyendo el verso 3 y 4. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Al final, nuestra esperanza está en Cristo. Nuestra esperanza está en una persona, como decía el pastor Isaac. Nuestra esperanza es Cristo. Él es nuestra salvación. Y la imagen que hay junto a esa salvación es el cielo. Apocalipsis lo describe. Calles de oro, mar de cristal, no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay muerte, solo hay vida, hay gozo, hay paz, hay comunión en la presencia de Dios junto a otros. Qué cuadro mental más impresionante para motivarte, para mantenerte perseverando. Pero el apóstol Pablo dice que mientras estemos en esta vida, aún no hemos alcanzado ese cuadro mental que no es imaginario, es real, porque el cielo es real. En esta tierra, dice el apóstol Pablo, tendremos aflicciones, tendremos situaciones, tendremos dificultades. Y esas dificultades a algunas personas las ha hecho menguar, a algunas personas las ha hecho pausarse, pero a otros las ha hecho avanzar. ¿Qué es entonces lo que hace la diferencia? ¿Y qué es lo que tú y yo necesitamos para tener victoria, no solo en este año, sino victoria permanente en nuestras vidas y vivir vidas victoriosas? Necesitamos aprender algunas cuantas cositas más. Número uno, lo primero que necesitamos aprender es que desarrollar resistencia o resiliencia demanda preparación y reflexión. ¿Qué es eso de resistencia o qué es eso de resiliencia? Que el apóstol Pablo dice que la resistencia ayuda a forjar el carácter. La resiliencia, según los psicólogos, es la capacidad que tenemos los seres humanos para recuperarnos y mantener una conducta adaptativa después de haber pasado por situaciones estresantes. Es decir, nosotros vivimos en constantes pruebas y situaciones. Constantemente el ser humano está diseñado para madurar, para crecer a través de las pruebas. Si no entendemos esa primera realidad, vamos a estar siempre en conflicto y vamos a estar como la montaña rusa, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, cuando Dios quiere que tu vida sea en su vida, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Pero para eso necesitamos aprender entonces que debemos prepararnos y reflexionar para que esa resiliencia que necesitamos desarrollar, esa resistencia, sea la correcta. Analiza por un segundo la vida del apóstol Pablo. Pablo fue un hombre que había recibido una preparación académica muy buena, tenía uno de los mejores
doctores en aquel tiempo para prepararlo, alguien preparándose para ser sacerdote, o sea, alguien que tenía que tener una relación con Dios, conocer la palabra, conocer también la historia y la cultura de la nación de Israel, conocer todos los hechos, todos los milagros, las maravillas que Dios había hecho y que el Antiguo Testamento describe. Tenían que conocer eso muy bien. Eso lo llevaba a tener alguna conexión, alguna relación con Dios. Lo que Pablo iba a descubrir después era que le faltaba algo. No era suficiente esa preparación. Faltaba la preparación en la escuela de Jesús, de la relación con Jesús, del cara a cara con Jesús, de la oración, del entender esa palabra que estaba en el Antiguo Testamento, que había aprendido, que se la había memorizado de seguro, que podía recitar cualquier cantidad de versos o de fragmentos de ella, que podía enseñarla en cualquier lugar sin temor y que la gente iba a detenerse a escucharlo, pero le faltaba algo en esa preparación. Era la relación con Cristo que él no tenía. Cuando usted ve la vida de Pablo, después de ese evento que él tiene, ese encuentro con Jesús, la formación de Pablo toma otro carácter, otra dimensión. Cuando tú y yo entramos en ese estilo de preparación con Jesús, créeme, amado hermano, que tu resiliencia, tu resistencia va a ser la adecuada. Esa es la escuela de conocer la palabra de Dios. Es la escuela de formación de la oración. Es la escuela de la formación de estar siempre meditando en la palabra de Dios. Es la escuela de formación de tener comunión unos con otros. Es la escuela de la formación donde hacemos la voluntad de Dios y la cumplimos y la vivimos. Pero hay algo más. Dentro de esa formación debe haber reflexión. Cuando vemos la vida de Pablo y vemos sus escritos, entendemos que Pablo era un hombre que reflexionaba sobre su vida constantemente, constantemente. Y a lo largo de mi vida yo he tenido una práctica. Cada vez que llega el mes de diciembre, yo voy entrando en un periodo de reflexión personal. Este año ha sido un poco diferente para mí. Muy diferente a causa del COVID. Pero siempre llega un periodo, una semana, unos días donde me detengo a meditar mucho sobre mi vida. Eso me ha ayudado a lo largo de los años a ver las cosas que hago mal, las cosas que he hecho bien, las cosas que puedo mejorar. También a estar delante de Dios y presentarle mi corazón a Dios, presentar esas debilidades, aquellas cosas que a Dios no le agradan y que muchas veces uno se da cuenta y que uno mismo no le agrada. Pablo era un hombre de reflexión. Y en la medida que avanzamos en la vida vamos entendiendo que es necesaria la reflexión. Tu resiliencia la vas a desarrollar correctamente cuando te preparas y cuando eres una persona de reflexión. Es decir, haces introspección, evalúas tu vida. Ten en cuenta lo siguiente. La preparación puede ser académica, pero hay otros medios también de prepararte. No solo hablo de preparación académica o una reflexión que tiene que ver con tus talentos profesionales o habilidades profesionales. Me refiero a todo lo que encierra tu vida, todo. Todo lo que está en tu entorno es parte de ese proceso formativo para desarrollar esa resiliencia. Y eso vas a vivirlo y va a formarse es en medio de las situaciones que afrontamos. Número 2. Desarrollar resiliencia demanda paciencia. Sabe, la vida es un proceso. Hoy en día, la juventud, las generaciones más nuevas, están acostumbradas a tener todo así. Necesitas información, entras a internet, la buscas, la tienes al momento. Pero el proceso de la vida no es así. La resiliencia toma tiempo. Debes pasar por situaciones buenas, malas, situaciones de mediano valor que te van a afectar en la vida. Y cada una de esas situaciones, si la afrontas con esperanza, si la afrontas con fe, y si a eso le añades tener paciencia para ir viendo la transformación en tu vida que Dios hace,
créeme que vas a tener una vida de victoria, si permites que eso suceda. Tu preparación, tu formación no es un asunto de un día para otro. No es como la tortilla mexicana que se pone para calentarse, se pone y se vira y está lista. No es como hacer torta de huevo, está ahí un rato y está listo. No, no, no. Es toda la vida tuya, desde que naciste hasta el día que partas con el Señor. Entonces debes aprender a desarrollar paciencia. El rey David demoró aproximadamente 15 años desde que Dios declaró que iba a ser el rey hasta que se sentara en el trono en la nación de Israel. En ese tiempo Dios fue preparándolo, él desarrolló resiliencia, él tuvo que tener paciencia para no solo él formarse, pero para ayudar a otros a formarse, para aprender a dirigir, a guiar, a lidiar con situaciones complicadas como el rey de una nación. Y el reinado de David fue un reinado próspero, fue un reinado que marcó la nación. Es incluso el ejemplo de reino que se usa en la Biblia cuando se habla del reino de Dios y de los tiempos mesiánicos, etcétera, etcétera, etcétera. Desarrollar resiliencia demanda paciencia. Y eso es necesario para que tu carácter y mi carácter se puedan formar. Tercero, lo tercero que quiero decirle en este día es que la resiliencia desarrolla el carácter. La resiliencia, la resistencia desarrolla el carácter. Eso lo dice el apóstol Pablo. El carácter son aquellas virtudes, aquellas cualidades que tenemos las personas que nos hacen distintivas. Y entiende algo, el cristiano es diferente a todo otro ser humano sobre esta tierra. Primero, pareciéramos gente loca. Creemos en un Dios que no hemos visto. Esperamos una promesa que no hemos visto. Decimos que somos salvos solo por fe. Creemos en una palabra que está en la Biblia, que fue escrita a través de cientos de años. Dígame si eso no es de gente loca. Así dice la gente del mundo. Si uno lo ve desde la perspectiva de la gente del mundo, eso es una locura. Pero esa locura es la que nosotros creemos. Y esa locura es más real que cualquier otra cosa en el mundo. Y esa locura puesta por Dios allí, nos dice que para nosotros formar nuestro carácter, para nosotros ser diferentes, tenemos que atravesar el valle de sombra y de muerte, pero que no estamos solos, porque Dios está contigo y conmigo, y es Dios quien nos lleva de la mano, y es Dios quien nos diseñó de esa forma, para que podamos desarrollar un carácter distinto al resto de la humanidad, para poder resistir y para poder creerle a Él y entender que realmente nuestra esperanza está en ese mundo futuro, en esa vida eterna, en esa vida futura, que Dios ha preparado para ti y para mí, y que eso es más real que cualquier otra cosa que pueda haber en este mundo y que cualquier persona pueda creer o decir o inventar. Dios está interesado en que tú desarrolles tu carácter para que Él pueda depositar en tus manos sus planes y su propósito, porque es en eso donde radica tu victoria y mi victoria. La vida victoriosa la vamos a tener cuando estamos viviendo los propósitos de Dios en plenitud. Y por eso todo este proceso de la vida, paso a paso, por eso las situaciones difíciles que vivimos, por eso la necesidad urgente de desarrollar resiliencia, por eso la necesidad de que el carácter sea formado mediante las pruebas que vamos viviendo. Las pruebas no son nuestros enemigos, las pruebas son parte de la vida del ser humano, y si tú no aceptas eso, vivirás en derrota. Si aceptas esa realidad, empezarás a vivir
diferente, a ver las cosas diferente. Tomado de la mano de Dios, todo será diferente. La resiliencia ayuda a desarrollar tu carácter, la entereza. Ayuda a desarrollar el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, habla acerca del fruto del Espíritu, y en el estudio tú vas a trabajar un poquito sobre esos versículos. Porque necesitamos tener dominio propio. ¿Para qué? Para cuando la gente nos insulte, para cuando la gente nos ofenda, o nosotros a veces pensamos que nos están ofendiendo. Necesitamos tener paciencia, necesitamos desarrollar mansedumbre, necesitamos desarrollar todas esas virtudes, todas esas características del fruto del Espíritu. Eso lo desarrollaron los hombres y mujeres de Dios que aparecen en la Biblia. No nacieron con ellos. Fueron desarrollándose en la medida que fueron teniendo una relación con Dios. Fueron desarrollándose en la medida que fueron teniendo o desarrollando relaciones junto a otros cristianos. Es importante entonces el desarrollo del carácter. Número 4. El carácter te da estabilidad emocional y psicológica. Cuando tú desarrollas carácter, tú eres una persona que tienes un mayor nivel de desarrollo emocional y psicológico, y por eso entonces Dios puede poner en tus manos más cosas para administrar. Por eso Dios puede mirarte y decirte: bien hecho, siervo fiel. Si en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Porque tu carácter está mostrando eso, que eres una persona que ha madurado, que ha crecido, que no respondes a las situaciones en tu vida como lo hacías antes, así, de manera espontánea, sin pensar, sin reflexionar. Lo haces distinto porque quien vive en ti es el Espíritu Santo de Dios, quien te ha ido procesando, quien ha ido trabajando, quien ha ido transformándote es el Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios y tu relación con otros hijos e hijas de Dios han ido formando tu carácter a través de vivir por situaciones, a través o atravesando, mejor dicho, dificultades, teniendo momentos de éxito. Tú has sido transformado. Tú has sido renovado. Cuando en tu vida tú puedes evaluar que hay estabilidad emocional y psicológica, quiere decir que parte de los frutos o parte del fruto del Espíritu Santo está desarrollándose en tu vida de manera correcta. Desarrollo emocional y psicológico habla de dominio propio. Y necesitamos dominio propio para salir adelante. Si usted no tiene dominio propio, va a entrar en pánico, va a entrar en temor. El año 2021 va a ser un año difícil, no va a ser un año fácil. Va a ser un año complicadísimo. Pero ¿sabes qué? Tú y yo lo vamos a atravesar en victoria. Diga amén conmigo. Lo vamos a atravesar en victoria. Si ponemos en práctica todo aquello que hemos ido aprendiendo a lo largo de los meses y esta enseñanza que hoy el Señor me permite compartir contigo. Dios quiere que tú y yo tengamos vidas de victoria. No solo un momento, no solo un mes, no solo un día, no solo un año, sino toda una vida. Y creo que Dios ha estado preparándonos para eso. ¿Qué crees tú? ¿Crees que estoy en lo correcto? ¿Crees que Dios te ha estado preparando? ¿Crees que estás listo? Puede que en tu mente tengas dudas, pero yo te digo algo, estás listo. Nunca vamos a estar listos al 100%. Pero por eso el pastor Isaac habló de esperanza y por eso en el pasado ha hablado de fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mantén ese cuadro mental en tu mente. Ese día con Cristo. Ese momento especial. Porque si nos morimos,
Ese cuadro mental va a estar allí antes de morir y nos va a sostener para recordarnos las promesas de Cristo para nuestras vidas. Pero mientras estemos vivos y atravesamos situaciones, ese cuadro mental nos va a mantener activos y perseverando. Déjeme darte un secreto para terminar. Una de mis grandes preocupaciones en el año 2020, cuando empezó la pandemia en el país, era qué iba a pasar con las iglesias y los pastores. Iban a cerrar, la gente iba a dejar de asistir y empezamos los pastores a tener reuniones más seguidos de lo que usualmente hacíamos. Generalmente teníamos reuniones una vez al mes, empezamos a reunirnos una vez al mes y luego dije cada 15 días porque yo estaba inquieto por los pastores, esforzándome en trabajar con ellos, porque sé que había que también sostener las manos de los hombres y mujeres de Dios. Y eso nos ayudó a desarrollar una dinámica de trabajo que sin darnos cuenta, nos fuimos motivando unos a otros en esas reuniones, dando palabra, Dios daba dirección, Dios trabajó de una manera increíble. Y pude ver en medio de esta situación que quizás yo no estaba preparado, los pastores ninguno estaban preparados, pensábamos nosotros al menos, pero que lo que Dios había hecho en nuestra vida a lo largo de estos años nos había traído justo nos había formado para poder enfrentar estas situaciones. Por eso te digo, tú estás preparado. No pienses que no estás preparado. Quizás tú veas que te hace falta algo, sí, hay que trabajar en eso, hay que mejorarse, hay que mejorarlo. Por eso es importante reflexionar sobre tu vida. Pero tú estás preparado. Tú y yo somos gente de victoria, porque Cristo va delante nuestro, Él es nuestro Señor y Él es nuestra victoria. Que el Señor bendiga tu año 2021, que el rostro del Señor resplandezca sobre tu vida, sobre tu casa, que Dios te multiplique y te prospere, que Dios te dé discípulos nuevos este año, que el Señor te haga crecer, avanzar en las aguas profundas de su palabra y tu relación con Él. Que Dios te guarde en salud, que Dios te dé vida, que Dios te provea, que el Señor te cubra y te libre de todo mal. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este día.